Bien, en la clase de hoy vamos a terminar con los distintos conversores para analizar uno en particular que es el más particular, llamémoslo así, debido a que se basa en principios teóricos que se presentaron en 1946, pero que la implementación se hizo recién posible en los últimos 20 años, fundamentalmente porque para la parte que vamos a ver nosotros que es imprescindible, que es el filtrado digital, no se tenía la tecnología en aquella época. Piensen que en 1946 estábamos hablando de válvulas electrónicas, es decir, que no había ninguna posibilidad de hacer circuitos complejos. Por lo tanto, es una tecnología que se implementó en forma reciente y que nos permite, nos abre un abanico de posibilidades interesantes con ciertas restricciones. Vamos a hablar entonces ahora de los conversores sigma-delta, que se basan en un principio de las comunicaciones, que es la modulación delta diferencial, o PCM, que es la técnica de modulación utilizando codificación por pulsos. Dijimos que las restricciones que tiene es que, vamos a ver en el desarrollo, que no se permite trabajar con señales de frecuencia elevada, y tenemos alguna ventaja importante frente a todas las demás que nos permite hablar de una muy alta resolución. Es decir, uno se encuentra con conversores de 24 bits que se ofrecen, por ejemplo, dentro de un microcontrolador. Les voy a mostrar después también la hoja de datos de un microcontrolador que tiene un conversor sigma-delta. Paréntesis. En la mayor parte de la bibliografía van a encontrarse que se habla de sigma-delta, y en alguna parte histórica van a ver que se habla de delta-sigma. Es lo mismo, simplemente que cambió el orden, porque en un comienzo, como se trataba de modulación delta y después se le agregaba un sumador, un sigma, después la costumbre y hubo justificaciones teóricas para hablarlos como sigma-delta. Es lo mismo. Voy a mostrarles entonces la hoja de datos de un conversor, de un microcontrolador Cortex que tiene sigma-delta y que se utilizan para, por ejemplo, típicamente balanzas. La balanza, del tipo de las que uno se encuentra en los supermercados, o en la carnicería, o en la venta de alimento para mascotas, en que la pesan en el momento en una balanza, se requiere una velocidad moderada, porque con 5 o 4 o 3 mediciones por segundo es más que suficiente, y lo que yo necesito es, en una pesada de 2 kilos o de 3 kilos, tener una precisión de gramos, y con eso ya me encuentro satisfecho. Entonces, ahí es el campo de aplicación de sigma-delta. No nos sirve para hacer seguimiento de señales de audio, no nos sirve para hacer mediciones de señales de video, porque no es el espectro. Lo cual nos lleva a nosotros a tener que analizar que para cada tipo de aplicación vamos a necesitar un conversor específico. Y en base a eso es el cuadro que habíamos visto en la clase anterior, del rango de distintos principios de conversión, y aceptar el que, o adoptar el que nos resulte más beneficioso para nuestro caso. Entonces acá tenemos, arrancamos con el tema del peso del bit menos significativo. Si pensamos en un conversor analógico digital de 16 bits con una tensión de referencia de 3 volts, el bit menos significativo nos va a representar 3 volts dividido 2 a la 16. Es decir, nos da 23 microvolts.
Ahora bien, si pensamos en uno de 24 bits, el bit menos significativo va a ser 23 microvolts dividido 256. Es decir, al agregar, para llegar a 24 bits, tenemos que multiplicar por 2 a la octava. 2 a la octava es 256, con lo cual nos dará algo así como un poco menos de 100 nanovolts. 100 nanovolts es el ruido de cuantificación que vamos a tener, sería más o menos 50 nanovolts. Esa era la definición que habíamos dado de ruido de conversión, perdón, de ruido de cuantificación. Más o menos medio bit menos significativo. Piensen ustedes, 50 nanovolts es un ruido que está enmascarado por el ruido de los semiconductores, de los resistores. Por lo tanto, si bien desde el punto de vista teórico se pueden llegar a proveer 24 bits, el ruido generado por todo el sistema electrónico nos impide discriminar con seriedad esos 24 bits, porque veríamos que los últimos 3 bits menos significativos, por ejemplo, están bailoteando permanentemente y no dan una medición estable. Hay hojas de especificaciones de los conversores, por ejemplo, de Texas Instruments, que es la otra empresa importante para trabajar en el rubro de conversores de precisión. Texas Instruments compró hace unos cuantos años una empresa también pionera que se llamaba Burr Brown, y tomó la capacidad de trabajar con conversores muy especiales. Entonces, Texas Instruments es otro de los referentes para hablar de conversores de estas características, y en una hoja de datos dice de que haciendo un diseño de circuito impreso muy apropiado, se puede llegar a hablar de 21 bits confiables. ¿Cuál es la idea de sigma delta? Básicamente, la idea de sigma delta es muestrear una señal, pero hacer un sobremuestreo. ¿Con qué motivo hacer un sobremuestreo? Para, dado que el ruido de cuantificación está dado por el bit menos significativo, al hacer un sobremuestreo, lo que voy a hacer es ese ruido de cuantificación, expandirlo sobre una base mayor. Si ustedes piensen que el ruido de cuantificación está dado por un área, al aumentar la frecuencia de muestreo, aumento la distribución sobre el eje X, y por lo tanto me va a bajar la amplitud del ruido efectivo. Por lo tanto, si encima de eso hago alguna jugarreta de procedimiento y desplazo el ruido, si hago un jugueteo del espectro del ruido y desplazo el ruido hacia la zona de alta frecuencia, y luego hago un filtrado digital, recorto la mayor parte del ruido por medio de estas técnicas y me queda una relación señal-ruido muy mejorada, y por lo tanto, si ustedes recuerdan la expresión del número efectivo de bits que tenía en cuenta la relación señal-ruido, concluimos de que estamos mejorando la cantidad del número efectivo de bits. Es decir, el número efectivo de bits, lo bajamos un poquito para atrás, es esto. Entonces, el número efectivo de bits es la relación señal-ruido menos 1,76 sobre 602. Si yo mejoro con toda esta historia que conté la relación señal-ruido, voy a mejorar la cantidad efectiva de bits. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo es que mejoramos la relación señal-ruido. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro la idea esta que estamos presentando? ¿Alguna duda? Marce, lo único, el bit menos significativo me da el doble de 23, pero no es una pregunta. ¿Sí? Sí, ¿Puede sí, ser? Bueno, da lo 46. corregiré. Lo corregiré entonces. Puede Dale, ser dale. entonces que sea que el ruido de cuantificación sea más o menos 23 microvolts. Gracias, Santiago. Gracias. Lo voy a corregir.
Bueno, la idea es entonces tener, todo esto está extraído del libro que les mostré y del cual les voy a hacer llegar las páginas más importantes, que son 6-7 páginas referidas a sigma delta. Tenemos entonces un modulador delta sigma, un flujo de bits, y luego tendremos un filtro pasabajo que puede ser analógico a digital. A nosotros, en base a lo que hemos conversado en clases anteriores, nos conviene hacerlo digital porque es más fácil de manipular y más fácil cambiar la frecuencia de corte, la atenuación fuera de banda, porque tenemos mucha más facilidad en hacer procesamiento cambiando coeficientes que cambiando componentes. Y esta sería la idea general. Tenemos un integrador, un comparador, que vamos a ver que es un comparador muy sencillo, y acá tenemos la parte que llamamos sigma. Sigma sería un sumador. Entonces aquí tenemos la entrada analógica y la realimentación con un conversor digital analógico de un bit que nos realimenta acá, y tenemos la diferencia entre la entrada analógica y la señal realimentada. Entonces, vamos viendo que con esta idea, y así en forma muy general y muy intuitiva en primera instancia, lo que vamos a tender a hacer con esta realimentación es que la señal en este punto tiende a ser cero, es decir, que paulatinamente y a lo largo de un número de ciclos, que nos da este señal de clock, vaya aumentando la entrada negativa del sumador, de manera que paulatinamente se va aproximando la tensión de entrada y por lo tanto la señal diferencia tienda a cero. Vale decir que si la tensión de entrada es superior a la tensión realimentada tendremos un 1, y en el momento que la sobrepase y la tensión de entrada sea menor a la tensión de realimentación, aquí tengamos un 0. Y por lo tanto, al tener un 0, empieza a bajar y vamos a empezar a seguir la tensión de entrada. Es decir, si la tensión de entrada es superior, acá vamos a tener una magnitud positiva que se va a ir sumando y, a través del integrador y realimentando, y vamos a ir tendiendo hacia la tensión de entrada. Entonces tendremos un conjunto de unos que me dirá que la tensión de entrada es superior a la tensión de realimentación, y un conjunto de ceros que me dirán que la tensión de entrada es inferior a la tensión de realimentación. Por lo tanto, este conjunto de unos y ceros que me aparece acá, si me aparecen muchos unos, significa que la tensión de entrada es muy superior a la tensión de realimentación. Si me aparecen muchos ceros, significa que la tensión de entrada es muy inferior a la tensión de realimentación. Y por lo tanto, el flujo de bits que me aparezcan aquí será el indicativo de que tengamos una tensión que está próxima, que se llegó al equilibrio, se la está siguiendo, o que hay diferencia para un lado o diferencia para el otro. Arranquemos. Esto es entonces un modulador delta. Entonces acá tenemos un sumador, que en realidad es un restador, tenemos la entrada positiva y la entrada restada, y luego tenemos un integrador. Entonces esto sería sigma y esto sería delta. Por eso es que al principio se llamaba delta sigma, y después con el paso del tiempo se cambió el orden y se lo llama sigma delta hoy en día. Dijimos que el ruido de cuantización es el peso del bit menos significativo dividido raíz de 12 para una determinada frecuencia de muestreo. En la relación señal al ruido habíamos visto nosotros que estaba dada por la relación, por la cantidad de bits multiplicada por 602, la cantidad de bits efectivos, por 602 más 176, y de ahí despejábamos el número efectivo de bits, que era la relación señal al ruido menos 176 sobre 602. Entonces lo que nosotros vamos a buscar es optimizar, aumentar la relación señal al ruido, con lo cual este cociente nos va a dar lo más grande posible. Entonces, el objetivo de sigma delta es mejorar la relación señal al ruido por medio de ciertos artilugios de procesamiento.
si nosotros hacemos una FFT del ruido, vamos a ver que tenemos para la frecuencia de señal, y acá tenemos el ruido de medio, que es tomando el valor efectivo de ruido. El ruido se habla de potencia de ruido, si se trabaja con valor eficaz, y que ese ruido está dividido en la frecuencia de muestreo. Si nosotros, bueno, entonces para un conversor analógico de un bit, esta es la expresión que nos permite saber la relación señal-ruido. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es sobremuestrear. Entonces aquí teníamos que el conversor analógico a digital tiene una distribución espectral de ruido, estas características. Entonces si nosotros sobremuestreamos por un factor K, es decir, si la frecuencia de señal es de 1 kHz, vamos a mostrar, por ejemplo, a 50 kHz. Cuando nos diría Nyquist de que bastaría con muestrear a 2 kHz. Bueno, vamos a sobremuestrear multiplicando por un factor muy importante. ¿Con qué idea? Con la idea de distribuir esta potencia de ruido en una base más grande. Después vamos a agregar algo que se llamará decimador y un filtro digital para completar todas estas cosas raras que estamos presentando. Entonces, aquí lo que tenemos es la señal senoidal que queremos muestrear, y acá entonces empezamos a ver lo que dijimos antes. De acuerdo con la comparación entre la tensión de entrada y la tensión de realimentación, vemos que al principio la tensión de entrada es mayor que la tensión de realimentación, por lo tanto tenemos pocos unos y muchos ceros. En el momento en el cual se igualan y la tensión de realimentación empieza a ser mayor que la tensión de entrada, que pasa acá, tenemos muchos unos y pocos ceros, y luego paulatinamente vemos que como la tensión de entrada empieza a subir y empieza a ser mayor que la tensión de referencia, tenemos muchos unos y pocos ceros, y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo con este flujo de bits que nosotros vemos acá, que es el seguimiento que está haciendo la salida de ese sumador restador, que es lo que aparece en verde, de acuerdo con el análisis de este flujo de bits que tenemos acá, reconstituiremos un valor digital de la señal analógica de entrada. Entonces lo que hacemos es efectuar un muestreo y por lo tanto el rango de frecuencia sobre el cual se distribuye esa potencia de ruido es mucho menor. Entonces si sobremuestreamos por 4, se mejora la señal a ruido en 6 dB. Y cada 6 dB, de acuerdo con esa expresión que habíamos visto antes, significa ganar un bit. Entonces cada vez que sobremuestreamos por 4, ganamos un bit más. Con lo cual, sí. Una pregunta. Cuando decís ganar un bit, ¿es ganarle un bit al ruido y que quede más estable ese bit o no? Exactamente. Es decir, si yo arrancaba en condiciones normales, arrancaba con un conversor de 12 bits, al sobremuestrear por 4 con esta técnica, lo que vamos a hacer es ganar un bit y pasar a tener 13 bits. Entonces, vuelvo a sobremuestrear por 4, es decir, 16 frente al original, vuelvo a ganar otro bit y tenemos 14 bits de conversión de bits efectivos. Esa es justamente la idea. Entonces, y luego lo que vamos a hacer es agregar un filtrado digital con el cual serruchamos el ruido que nos quedaría por fuera de la frecuencia de señal, y después vamos a hacer un proceso de disminución de frecuencia de salida, es decir, porque no me interesa ni tener un sobremuestreo a la salida, es decir, con esa señal con tantos cambios por ciclo, sino que lo que voy a hacer es, por ejemplo, hacer un promedio
de los bits que estaba generando. Entonces, en lugar de tener todos estos cambios tan rápidos que no me van a significar nada, lo que voy a hacer, por ejemplo, tomar 4 bits y hacer el promedio. Y eso se llama decimación. De acuerdo con la cantidad de bits que yo promedie, es el que se llama el factor de decimación m. Y seguimos un poquito más. Entonces, lo que dijimos es, sobremuestreamos la señal de entrada, si tomamos más muestras de las que nos dice Nyquist, y por medio entonces de ese efecto de sobremuestreo, se produce un desplazamiento del ruido hacia la zona de alta frecuencia. Entonces, si yo después lo filtro con este filtro digital que tengo acá, lo que hago es, por este artilugio de sobremuestrear, desplazar la zona del ruido, en lugar de tener un ruido que sea plano, distribución espectral plana, la envío hacia la zona de alta frecuencia, logro entonces que la potencia de ruido, que sería el área que tengo acá aquí abajo, de la curva, sea menor y por lo tanto estoy mejorando artificialmente la relación señal-ruido. Entonces, esto es lo que elimino de ruido al hacer toda esta historia con un filtrado digital y me queda que con el integrador y con toda la realimentación produzco un desplazamiento de ruido y con el filtrado digital mejoro la relación señal-ruido. Entonces, tenemos el modulador sigma delta, el filtro digital y el decimador, que es el que, en lugar de tener tantas muestras por señal, tengo menos muestras y que con esto me alcanza, porque decimos que son señales de baja frecuencia. Pues aquí, este sería el modulador que hemos visto recién, con lo cual tenemos el tren de pulsos. Con este tren de pulsos pasamos a un filtro digital. Con este filtro digital recortamos y nos quedan las muestras por unidad de tiempo de la señal, y con el decimador promediamos algunas de estas muestras para obtener muestras más espaciadas. Baja velocidad de conversión, pero nos alcanza para aplicaciones del tipo balanzas, temperatura, etc. En la configuración sería entonces, aquí el sumador, un integrador que va integrando la diferencia y un comparador que me compara respecto de 0 la diferencia integrada. Y esto me maneja, la salida de este comparador me maneja un conversor digital analógico de un bit, que es muy fácil de implementar, porque si ustedes se fijan, es simplemente un interruptor que irá o a tensión de referencia positiva o a tensión de referencia negativa. Es un conversor digital analógico, entonces, simplemente de un bit. Implementado de una manera muy simple, como estamos viendo. Luego de esto vendrá el filtro digital y el decimador, que es el que hace el promedio de las muestras. Y de esta manera obtenemos a la salida n bits. Veamos entonces, suponemos que tenemos una tensión de entrada Vin, de acuerdo con la diferencia entre la realimentación y la tensión de entrada, el integrador estará subiendo o bajando su salida de acuerdo a la salida de este restador que compara tensión de entrada con tensión de realimentación. Entonces, con la salida del comparador respecto de 0, para decir si el integrador se pasó o está por debajo de 0, lo que hace es controlar este conversor que está tratando de llevar la salida del integrador hacia 0. Así, este circuito de realimentación busca que la tensión de salida de integrador sea próxima a 0. Y lo que nosotros entonces estamos haciendo con la salida del comparador es controlar este conversor digital analógico elemental. Y acá tenemos el flujo de bits, que son los que, de acuerdo que esté mayoritariamente en 1 o mayoritariamente en 0, nos dice si está muy por arriba o muy por debajo de la tensión de entrada. Todo esto entonces está buscando
que la salida del nodo B tienda a la tensión de entrada y la salida del comparador tienda a 0. Bien. Con todo esto, entonces, el flujo de bits que nos aparece a la salida del integrador nos estará indicando cuán próximos estamos a la tensión de entrada. Si la tensión de entrada crece hacia la tensión de referencia positiva, vamos a estar tratando de bajar la tensión de entrada, por lo cual vamos a estar poniendo muchos unos aquí para tratar de aproximarnos a la tensión de entrada. Vamos a poner muchos unos aquí, que será entonces la salida de este flujo de bits, y después del integrador, entonces estaremos tendiendo hacia 0 paulatinamente. A medida entonces que nos aproximamos a la tensión de entrada, la cantidad de unos y ceros es igual. Eso indica de que estamos en las proximidades de la tensión de entrada. Cuando sobrepasamos la tensión de entrada, tenemos flujo de unos. Cuando estamos por debajo de la tensión de entrada, tenemos flujo de 0. Y cuando estamos próximos a la tensión de entrada, tenemos igual cantidad de unos y de ceros. Esto es lo que está descrito en el texto para que lo utilicen ustedes para estudiar. Bueno, las formas de señal. Esta sería la salida del integrador, que vemos que está buscando ser una señal triangular con área encerrada a 0. Esta sería la salida del comparador. Pues aquí significa que la tensión de entrada es 0 y por lo tanto el integrador se pasa y para un lado y para el otro del 0. Si ahora nosotros le aplicamos una tensión positiva, vemos que tenemos una mayor cantidad de unos que una mayor que de ceros. Esta es la tensión de entrada positiva, y con lo cual dijimos que si la tensión de entrada es positiva, aquí el conversor digital analógico de un bit va a estar mayoritariamente tratando de forzar a que la salida de este restador tienda a 0, y por lo tanto va a haber una cantidad de unos importante, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, esta cantidad de unos que nos aparece acá nos está indicando de que el conversor digital analógico está intentando hacer que la salida del sumador restador tienda a 0. Podemos llegar a utilizar un filtro analógico que tenga esta función de transferencia, y en la cual, si colocamos un filtro analógico entre dos etapas de suma, que ahora vamos a ver para qué sirve esta idea de dos etapas en suma, nos surge de que vamos a tener, operando matemáticamente para obtener la salida Y en función de la entrada X y del ruido que estamos generando acá en forma artificial para tratar de explicar el funcionamiento, nos quedará un término que sea propio de la señal y un término que sea propio del ruido de cuantización. Entonces, nuestro objetivo será maximizar este término o minimizar este término. Entonces, lo que vamos a buscar es minimizar con el tema de la distribución espectral este término. Hay una forma de mejorar el comportamiento de los integradores para lograr una mejor aproximación, que es colocar más de una etapa de suma y de integrador. El funcionamiento básicamente es el mismo. Fíjense que tenemos un solo conversor digital analógico y lo que hacemos es buscar que más rápidamente se aproxime la tensión de realimentación a la tensión de entrada. Esto es un circuito de segundo orden que hoy en día es fácil de implementar y que nos permite aumentar la velocidad
de medición. El resto es lo mismo. El filtro digital para recortar el ruido fuera de la banda y el decimador que nos permite tener menor cantidad de muestras por unidad de tiempo a la salida. Entonces, acá se ve el comportamiento de el ruido en función de la frecuencia con un modulador de primer orden, que es el básico que hemos analizado, uno de segundo orden, que es con 2 sumadores y 2 integradores, y uno de tercer orden. Entonces, es lo que vemos que la gran diferencia, o digamos que la gran diferencia parte de una frecuencia, y ahí aparecen las mejoras con respecto al modulador, en el modulador de tercer orden. Bien. Por ejemplo, se utiliza, acá tenemos un conversor sigma delta de Maxim, que tiene una buena cantidad de conversores que pueden ser utilizados en forma externa del microcontrolador. Es decir, yo elegí un microcontrolador como el LPC 1769 y le tengo que colocar un conversor analógico a digital externo, porque necesito, por ejemplo, medir temperatura con una termocupla, y le coloco entonces externamente este conversor, el MAX 1402, por ejemplo, en el cual lo voy a manejar por medio de una forma de comunicación serie intraplaca típicamente SPI. Entonces lo manejo por SPI, no gasto demasiadas patas y tengo al microcontrolador que había elegido por otras razones, porque tenía algo que me interesaba, por ejemplo, Ethernet, por ejemplo, USB incorporado, le coloco un conversor analógico a digital de sigma delta externamente. Entonces, aquí lo que tenemos es una termocupla. Pregunta, ¿saben cómo es el funcionamiento de la termocupla? ¿No es que yo se la verdad calienta que el no. metal y produce una diferencia potencial por algo químico que no tengo idea? No, es físico, no es químico. Bueno, porque en realidad no es un metal, sino que en este punto, aquí tenemos la juntura de 2 metales. Y acá hay una soldadura hecha entre los 2 metales que habitualmente se hace esa soldadura en un ambiente inerte para evitar que haya contaminación de oxígeno, es decir, que se produzcan óxidos, y se utiliza habitualmente un soplete de gases a muy alta temperatura y que se produce una unión excelente. Y como existe lo que se llama el potencial galvánico de los materiales, en particular de los metales, al ser metales distintos, cada uno de ellos tiene un coeficiente propio que varía con la temperatura, y al tener 2 metales, se produce una diferencia de potencial entre estos 2 lugares, entre estos 2 puntos, que depende de la temperatura que tengamos acá. Entonces, elegiré los metales que utilizo para la termocupla de acuerdo con el rango que yo quiera medir. Entonces, hay pares de metales, o pueden ser aleaciones también, óptimos para temperaturas de hasta 200 grados, otros para óptimos de 100 y 500 grados y otros por encima. Pero fíjense que hay algunos detalles para tener en cuenta. Acá yo, supónganse, tengo metal A, metal B. Y a partir de acá tengo cobre. Entonces, para que esto funcione, yo voy a tener que tener lo que se llama una juntura fría. Una juntura fría que es equivalente a esta juntura, pero a temperatura ambiente, para poder medir realmente la diferencia de potencial entre este punto y la temperatura ambiente. Entonces tengo lo que se llama la juntura fría para efectuar la compensación,
y que esa juntura fría tiene que estar a temperatura ambiente y ser estable en cuanto a su comportamiento. Y se me va a producir entonces aquí una diferencia de potencial real que está determinada por la diferencia de temperatura entre este punto y la temperatura ambiente. Ahora bien, el comportamiento de milivolts en función de la temperatura no es lineal. Para lo cual, para poder ser utilizado y medir efectivamente temperatura, hay dos alternativas. O meter la ecuación de la termocupla en el microcontrolador a través del programa, es decir, hacer código, o la otra alternativa es la de hacer una tabla. Entonces, los fabricantes me dicen, usted está usando metal A y metal B, bueno, esta es la tabla que la hice en un laboratorio en la cual a tantos milivolts le corresponde tanta temperatura. Ustedes recuerden que la temperatura no es una magnitud física en el sentido tradicional en el cual yo puedo sumar temperaturas, es decir, no es que mezclo agua a 50 grados con agua a 30 grados y obtengo agua a 80 grados, sino que en realidad la temperatura es una manifestación del estado térmico de los átomos de la sustancia. Con lo cual, el método más frecuente es utilizar tablas que están estandarizadas y me dicen la termocupla Pepito, tipo Pepito, corresponde esta tabla. Entonces yo entro con los milivolts o, mucho mejor hoy en día, con los bits del conversor analógico a digital, entro en la tabla y salgo con la temperatura. Con lo cual, eso se llaman normalmente curvas de linealización de temperatura. Curvas de linealización de termocupla. Entonces, la termocupla tiene un comportamiento, les sugiero que lo lean, si les parece le doy alguna bibliografía de alguna hojita de un white paper que hay sobre el tema. Es muy interesante porque tenemos termocuplas para medir temperatura ambiente, o tenemos termorresistores para medir temperatura ambiente, y también los termorresistores son alineales y tienen su propia curva. Este es un circuito de implementación práctica. Y acá nos aparece un tema bastante interesante, del cual vamos a profundizar en un ratito. Acá nos aparece, observen ustedes, acá dice AGND y DGND. ¿Qué será esto? ¿Qué significará esto? AGND. ¿Sí? Una va a ser, puede ser la masa digital y otra la analógica. Claro, vamos a tener que tener, ese es un punto muy importante para el análisis que vamos a hacer en un rato. Vamos a tener que tener separadas las fuentes de alimentación analógica y digital. ¿Por qué? Porque, si ustedes se acuerdan, que lo habíamos visto al principio de los siglos, con las primeras clases, en la parte digital vamos a tener pulsos de corriente en las transiciones de flancos, en los flancos de clock. Con lo cual, va a haber pulsos de corriente de la fuente de alimentación que va a venir por nuestro circuito impreso. El circuito impreso está constituido por cobre. El cobre es un buen conductor, pero tiene resistencia. Por lo tanto, cuando circulan pulsos de corriente, aparecen pulsos de caída de tensión sobre el conductor, sobre el circuito impreso, y por lo tanto estarían afectando la parte analógica. Con lo cual, entonces, en realidad lo que tendría que tener es una fuente de alimentación separada para la parte analógica y otra fuente de alimentación separada para la parte digital. Lo cual es muy difícil de implementar en la práctica por razones de costo. Entonces vamos a ver cómo es que se puede llegar a implementar en forma efectiva la separación de fuente analógica y de fuente digital. Un detalle que nos quedaba por ver, bueno, acá tenemos entonces la tensión de salida de la termocupla. Aquí lo que tenemos es
la tensión de referencia positiva, parte positiva y parte negativa. Es decir, acá tenemos 5 volts, acá tendremos un Zener compensado, nos genera este Zener compensado una tensión de referencia, acá tenemos la entrada de tensión de referencia positiva referida a la tensión de referencia negativa, que sería en este caso tierra. ¿Alguna pregunta? Bien. Errores. Y con esto vamos redondeando el capítulo. Vamos a repasar un poquito. Hay errores que están, algunos de ellos van a estar vinculados con el uso de conversores digital analógico y que habíamos dicho que tenían errores de alineabilidad, los conversores digital analógicos. Entonces, vamos a tener errores que van a ser, algunos de ellos bastante fáciles de entender, como por ejemplo, error de linealidad, porque tenemos operacionales en los cuales la ganancia, porque uno de los resistores del amplificador operacional, de la realimentación del operacional, cambió con la temperatura o envejeció o cosa por el estilo, y por lo tanto hay un error de ganancia. Tenía que ganar 2,3 y gana 2,2, por ejemplo, o 2,5. Entonces, ese es un error de ganancia y es proporcional en forma porcentual. Es decir, se mantiene el valor porcentual de error debido a que es un cambio dependiente. El segundo es un error de offset y que es un error constante en milivolts o en microvolts a lo largo de todo el rango de la magnitud analógica, producto del offset de los operacionales. Después tenemos un error de alinealidad en el cual tenemos la transferencia ideal, que ustedes recuerden que lo marcamos como una recta, pero en realidad son puntos, porque no hay nada entre estos dos puntos aquí, sino que es la recta que nos aparece solamente una unión para facilitar el graficado. Y aquí, debido a que tenemos conversores digital analógico, nos aparece una alinealidad producto de que los resistores de los conversores digital analógico no siguen la relación R2R que uno esperaba, o que las llaves tienen una resistencia en conducción que no es cero, sino que es distinta de cero, y una resistencia de cuando están abiertas que no es infinita, sino distinta de infinito. Entonces me produce error de alinealidad, lo cual significa que nos estamos corriendo un poquito, algunos bits respecto del valor ideal. Y se puede llegar a un caso extremo, que es una excesiva alinealidad, en la cual lo que hacemos, fíjense qué cosa tan absurda, al aumentar la tensión de entrada, paso de este valor a este valor. Es decir, que este valor que estoy marcando aquí con el cursor no existe. Paso de este valor inferior en la magnitud digital de salida a este valor. Esto es lo que se llama un código perdido. Y esto se debe a tener un conversor digital analógico incorporado en el principio de funcionamiento, un conversor digital analógico con una alinealidad diferencial excesiva, enorme. Este código perdido, missing codes en inglés, es un factor eliminatorio de un conversor. Dicho en palabras más simples, si yo me fijo en la hoja de datos y me aparece de que tiene códigos perdidos, no tengo que utilizar ese conversor analógico digital, sino que tengo que buscar uno que no tenga códigos perdidos. ¿Por qué? Me está produciendo un error gravísimo en la magnitud de salida, en el análisis de la magnitud de salida. Bien, esta es entonces las consideraciones por las cuales cuando hablamos
de hace un par de clases de conversores digital analógico dijimos de que si utilizamos un digital analógico en un analógico a digital, íbamos a arrastrar todos los errores propios de un conversor digital analógico. Entonces, el sistema de adquisición de datos va a tener un multiplexor analógico que está incorporado a nuestro microcontrolador, un circuito de acondicionamiento de señal que haga de filtrado y un amplificador que produzca una cierta ganancia. El acondicionador de señal será, por ejemplo, el filtro anti-alias, o será un filtro que nos acomode la respuesta en frecuencia, y con este amplificador, que si tenemos una termocupla que nos entrega tensiones de los milivolts, vamos a tener que amplificar adecuadamente en un determinado ancho de banda para llegar a lo que nosotros necesitamos en el conversor analógico a digital. Entonces, este circuito de muestreo y retención será uno solo para el conversor analógico a digital, y recordemos entonces que si tenemos 200 kilomuestras por segundo, esas 200 kilomuestras por segundo se van a repartir entre todas las entradas que tengamos. Entonces, si tengo una sola entrada, vamos a tener 200 kilomuestras por segundo de esa entrada. Si tengo dos entradas y el multiplexor analógico se reparte entre ellas, vamos a tener 100 kilomuestras por segundo. Si tenemos 4 entradas analógicas, vamos a tener 50 kilomuestras por segundo de cada una de esas entradas. Entonces, el circuito de muestreo y retención será básicamente un capacitor que se carga y se descarga de acuerdo con un interruptor. Y eso se hace básicamente con un operacional en conexión seguidor de tensión, en el cual la característica de esta configuración del seguidor de tensión es que la impedancia de entrada se ve multiplicada por la ganancia de lazo y por lo tanto es prácticamente infinita. Un interruptor FET que lo que hace es cargar y descargar este capacitor, y este operacional que tenemos acá en seguidor de tensión actúa como separador para evitar afectar el capacitor. Y después tenemos también, para no descargar innecesariamente este capacitor, otra salida que actúe como separador de tensión, al ser también configuración seguidor de tensión. Fíjense que en el conversor analógico a digital tenemos una señal de inicio de conversión, que sería start, y una señal de fin de conversión que nos la provee el conversor. Y una vez que tenemos los datos estables, una vez que nos indica que terminó la conversión, la lectura de datos se producirá cuando le demos alguna señal de output enable para poder leer el estado de los datos. Y ahí me aparecen datos válidos en la lectura y en la salida. Y siempre manejados a través de un clock. En el caso del digital analógico, no tenemos señal de inicio de conversión, sino que en el conversor digital analógico tendremos datos que se le colocan y, de acuerdo con su tiempo de propagación, me generará la salida. En este caso es una salida diferencial para generar a través de un operacional una tensión de salida analógica. En el caso del LPC 1769 es un conversor de aproximaciones sucesivas de 12 bits con 8 entradas analógicas multiplexadas, modo de bajo consumo y con una velocidad de conversión de 200 kHz. Nos permite trabajar en modo ráfaga, es decir, adquiero, paro de adquirir un rato largo, y vuelvo, adquiero, es decir, como si fuera ráfaga, lo cual la palabra en inglés que lo define se llama burst, y que puede ser manejada todo por programa. Acá tenemos los registros involucrados, que ustedes ya lo vieron la semana pasada con Juan, pero para que les quede como referencia, esto está sacado
de la hoja de datos del microcontrolador, y que entonces la forma de conexionado interno y externo, de tensiones de referencia y de alimentación. Y vamos a hablar un poquito ahora, cortamos la grabación de esta parte y voy a buscar